en el conflicto más mortífero de la historia de la humanidad, rodeado de ametralladoras, tanques y proyectiles de artillería. Un hombre entró en el campo de batalla portando una espada, no como símbolo, no como un homenaje a la tradición, pero como arma. Tenía intención de usarlo, y el arco largo que llevaba colgado a la espalda ya había matado con él, en la Segunda Guerra Mundial, contra soldados armados con fusiles, y ganó. Pero la historia nunca respondió completamente a esa pregunta. Así no era como luchaba el loco Jack Churchill. Por eso un hombre tan peligroso finalmente fue capturado, encerrados en un campo de concentración nazi. Y aún así encontraron la manera. Salir con vida. Bienvenidos a Historial Verificado, donde la historia no simplemente se vuelve a contar, sino que se examina verdaderamente, capa por capa, como se merece. Si es la primera vez que nos visitas, este canal es el lugar ideal para quienes creen que las mejores historias jamás contadas ocurrieron en la vida real. Te invitamos a suscribirte, porque historias como esta llegan con frecuencia y no te puedes perder ninguna. ¿Desde qué lugar del mundo se está viendo esto hoy? Menciona una ciudad, un país o un continente en los comentarios. Siempre es sorprendente ver hasta dónde llega la historia real. Si la historia de un hombre que llevó un arco largo medieval a la Segunda Guerra Mundial y lo usó en combate te parece digna de ser preservada, dale a me gusta. Y activa las notificaciones para no perderte ningún capítulo de la historia real. Existe un tipo de hombre muy particular que la historia produce solo en raras ocasiones. No me refiero al general que gana guerras desde un mapa, ni al político que las proclama desde un podio, sino al soldado que llega a la guerra como si la hubiera estado esperando toda su vida, como si la paz misma fuera la interrupción. John Malcolm Thorpe Fleming Churchill era ese hombre. Pero para comprender en qué se convirtió en los campos de batalla de Europa, primero hay que comprender el mundo que intentó, y fracasó, en convertirlo en una persona común y corriente. Nacido en 1906, Churchill creció en una Gran Bretaña que aún sufría las heridas de la Primera Guerra Mundial. Toda una generación de hombres había sido arrastrada a la maquinaria bélica del Somme, de Passchendaele, de Verdún, y lo que surgió de la otra guerra no fue gloria, fue silencio, fue dolor disfrazado de medallas. La sombra de aquella guerra se cernió sobre la década de 1930 como una penumbra permanente, y lo marcó todo. La doctrina militar, la cautela política y el profundo temor colectivo a otro conflicto. El ejército británico respondió a esa sombra del mismo modo en que las instituciones siempre responden a un trauma, mediante la construcción de sistemas, mediante la modernización, mediante la preparación para la próxima guerra industrial con soluciones industriales, tanques, aeronaves, artillería, cadenas logísticas que pudieran trasladar ejércitos a través de continentes. Churchill presenció todo esto y, según todos los testimonios, se mostró completamente impasible. Mientras sus contemporáneos estudiaban la guerra mecanizada, él competía en torneos internacionales de tiro con arco, representando a Gran Bretaña con un arco largo, la misma arma que los arqueros ingleses habían usado en Agincourt 5 siglos antes. No practicaba el tiro con arco como un simple pasatiempo, lo hacía con la disciplina de quien creía que aún tenía un propósito. Obtuvo buenos resultados en el Campeonato Mundial de Tiro con Arco. Era, sin duda, extraordinariamente bueno. Después llegó la espada ancha. Luego la gaita escocesa, que aprendió a tocar con la misma entrega desapasionada que aplicaba a todo lo demás. Apareció como extra en películas con vestuario medieval. Recorrió Europa en motocicleta. Vivió, en todos los sentidos, de forma poco convencional, rompiendo con el estereotipo de lo que se esperaba de un oficial del ejército británico en la década de 1930. Sus compañeros oficiales no sabían muy bien qué pensar de él. Sus superiores lo catalogaron como excéntrico y siguieron adelante. Todavía no le tenían miedo. Eso vendría después. Lo que ninguno de ellos comprendió, lo que quizás el propio Churchill no habría podido articular en aquellos tranquilos años previos a la guerra, fue que no estaba siendo temerario. No estaba llevando a cabo una rebelión. Estaba actuando según una filosofía que la cúpula militar moderna había abandonado tan completamente que había olvidado que alguna vez existió. Creía que la guerra era algo personal, que el hombre que acorta la distancia, que se compromete por completo, que avanza cuando todos sus instintos le dicen que se retire, posee un poder que ninguna arma mecanizada puede neutralizar por completo. Él no creía esto como una teoría. Estaba a punto de demostrarlo. Si esta historia te parece completamente diferente a todo lo que te enseñaron en clase de historia, dale a me gusta. La historia real,
contada con honestidad, merece ser escuchada. Compártela con alguien que todavía crea que el pasado ya no tiene nada que sorprenderle. La mayoría de las guerras tienen un momento en el que las reglas se rompen, donde la doctrina meticulosa, la estrategia ensayada y las confiadas suposiciones de los planificadores militares chocan con la realidad, y la realidad se impone. Los primeros meses de la Segunda Guerra Mundial fueron precisamente ese momento para el ejército británico. Francia caía. La evacuación se disfrazaba de supervivencia. La maquinaria de la guerra moderna, tan meticulosamente preparada, estaba siendo superada tácticamente, en velocidad y, en muchos lugares, simplemente derrotada en combate. Fue en medio de ese colapso donde Jack Churchill encontró su oportunidad. En 1940, destinado en el regimiento de Manchester cerca del pueblo francés de El Epinete, Churchill hizo algo que ningún registro confirmado de ningún frente de la Segunda Guerra Mundial repetiría. Tensó un arco largo. Colocó una flecha en el arco. Esperó el momento preciso con la paciencia de quien lo había practicado miles de veces. Y con ella mató a un suboficial alemán. Una flecha. Un soldado enemigo. Un acto de violencia medieval cometido en el seno de la guerra más industrializada de la historia. Los militares no sabían muy bien cómo procesar el informe. No existía ninguna normativa al respecto. No había precedentes que consultar. La documentación posterior a la operación no tenía una casilla apropiada para marcar. Así que hicieron lo que las instituciones siempre hacen cuando la realidad desbarata sus esquemas. Lo asimilaron, lo archivaron y siguieron adelante. Churchill también avanzó, más rápido de lo que nadie esperaba. Su conducta bajo fuego en Francia no pasó desapercibida para quienes comprendían lo que significaba la verdadera serenidad en el campo de batalla. Fue recomendado para la Cruz Militar. Y lo que es más importante, llamó la atención de aquellos hombres que, discretamente, estaban construyendo algo nuevo, algo que el ejército convencional, en su actual estado de fragmentación, no podía construir por sí solo. Los comandos. Churchill fue transferido y enseguida se sintió como en casa, porque los comandos operaban con la misma filosofía que él había defendido toda su vida: velocidad, agresividad y la disposición a cortar distancias incluso cuando todos los cálculos tácticos sugerían la retirada. Eran pequeñas unidades diseñadas para atacar con contundencia, desaparecer rápidamente y hacer sentir al enemigo que ninguna costa, ninguna guarnición, ninguna posición ocupada era realmente segura. No se limitó a unirse a ellos. Los moldeó. En diciembre de 1941, Churchill lideró el comando número 3 en la incursión en VGSY, Noruega, una de las primeras grandes operaciones de comandos británicos de la guerra. Mientras la lancha de desembarco se acercaba a la costa noruega entre el humo y el fuego enemigo, Jack Churchill permanecía en la proa, tocando la gaita, no para calmar sus nervios. Sus nervios no necesitaban calmarse. Jugaba porque había decidido, con total coherencia lógica, que si un hombre iba a enfrentarse al enemigo bajo fuego, bien podía darse a conocer como es debido. Saltó de la embarcación en el momento en que tocó tierra, con la espada ancha desenvainada, tocando la flauta hasta que el combate exigió el uso de ambas manos. La incursión tuvo éxito. Los alemanes en VGSY se toparon con algo para lo que su entrenamiento táctico jamás los había preparado, y los impactó de una manera que un asalto convencional no lo habría hecho. Existe un peso psicológico documentado al enfrentarse a un enemigo que aparentemente no siente miedo. No se trata solo de una amenaza física. Amenaza la mente. Y Churchill lo entendió. Siempre lo había entendido. El arco, la espada, las flautas, nada de eso era teatro. Era estrategia, aplicada con cuidado y deliberación. Fue ascendido. Le dieron el mando. Le confiaron operaciones de mayor envergadura y responsabilidades más importantes. Y con cada ascenso, la leyenda crecía, susurrándose entre los soldados en los comedores y campamentos militares de la creciente red de comandos británicos. Lo llamaban Jack el Loco. Nunca los corrigió, porque un hombre al que se considera loco tiene una ventaja sobre todas las demás en el campo de batalla. El enemigo duda, y en la guerra, la indecisión lo es todo. Hay un silencio particular que se cierne sobre un campo de batalla cuando todo ha salido mal. No es el silencio de la paz. No es el silencio de las consecuencias, sino el silencio específico y asfixiante de una misión que se desmorona en tiempo real. Cuando el plan se deshace, los refuerzos nunca llegan y los hombres que debían estar allí no están. Todo soldado que ha vivido un momento así lo describe de la misma manera. No como ruido, no como caos, como el silencio.
Jack Churchill escuchó ese silencio en la isla de Bra, Yugoslavia, en mayo de 1944, y él respondió de la única manera que sabía. Tomó su espada ancha y cargó. La operación había comenzado con un propósito estratégico genuino. El mando aliado necesitaba presionar a la Yugoslavia ocupada por los alemanes para apoyar a las fuerzas partisanas de Tito, interrumpir las líneas de suministro enemigas y demostrar que ningún territorio ocupado a lo largo de la costa adriática estaba fuera de su alcance. A Churchill, ahora al mando de Comando N Grados 2, se le asignó el asalto a una posición en una colina controlada por los alemanes en Bra. Era un objetivo difícil. El terreno era inhóspito, las defensas alemanas estaban bien fortificadas y las fuerzas partisanas que le habían prometido a Churchill como refuerzos no aparecían por ninguna parte en el momento crítico. Un comandante convencional habría reevaluado la situación. Se habría retirado. Habría esperado a que las condiciones se estabilizaran. Churchill atacó. Lo que siguió fue una de las secuencias de combate individual más extraordinarias documentadas en toda la Segunda Guerra Mundial. Con su unidad drásticamente reducida en fuerza de combate efectiva, Churchill lideró el asalto cuesta arriba contra las posiciones alemanas fortificadas. En el momento en que la carga coronó la línea alemana, no dirigía desde atrás. Estaba al frente, con la espada ancha en alto, una silueta que pertenecía a un milenio completamente distinto, abriéndose paso entre los últimos vestigios de la resistencia con un arma que no tenía cabida en esa colina, en ese siglo, en esa guerra. Alcanzó el objetivo. Lo sostuvo. Durante aproximadamente 10 minutos, Jack Churchill permaneció en una posición controlada por los alemanes en la Yugoslavia ocupada, tras haberla tomado mediante una carga con espada, esperando los refuerzos de los que dependía toda la lógica de la misión. Nunca vinieron. Los partisanos se habían retirado. El contraataque alemán, cuando llegó, fue arrollador. Uno a uno, los hombres que rodeaban a Churchill cayeron, heridos, capturados o peor. La posición se derrumbó. Lo extraordinario que se había construido gracias a la pura fuerza de voluntad y el coraje físico se desmoronó en minutos por la simple aritmética de los números. Churchill fue hecho prisionero. Los alemanes que lo capturaron no estaban del todo seguros de lo que tenían entre manos. La espada ancha les resultaba desconcertante. La gaita encontrada entre su equipaje era aún más desconcertante. Los informes posteriores a la operación, redactados por los oficiales alemanes que procesaron su captura, describen a un hombre que no mostraba angustia, desesperación y aparente reconocimiento de que su situación era desesperada. Fue trasladado al campo de concentración de Sachsenhausen. Luego, a un campamento en el Tirol austriaco. Escapó de ambos. La primera fuga fue recapturada. La segunda no. Caminando por la campiña austriaca, solo, a pie moviéndose únicamente de noche, Churchill recorrió más de 150 kilómetros antes de contactar con una unidad blindada estadounidense cerca de Verona, Italia. Llegó con un aspecto, según todos los testimonios, completamente sereno, como si simplemente se hubiera retrasado. Lo que los campos de concentración habían intentado quebrar, la certeza absoluta y estructural que tenía en sí mismo de que aún no había terminado, no lo habían logrado. No porque Churchill estuviera más allá del sufrimiento, sino porque había decidido, en lo más profundo e inalcanzable de su ser, que la rendición simplemente no era una opción para él. En Brack, en Sachsenhausen, ni en el largo paseo a través de la oscuridad. La guerra no terminó con Jack Churchill, y Jack Churchill, sin duda, no había terminado con la guerra. ¿Qué les viene a la mente a pensar en este momento histórico? Dejen sus comentarios abajo. ¿Fue Jack Churchill el soldado más valiente de la Segunda Guerra Mundial o algo completamente distinto? La respuesta podría ser más compleja de lo que parece a primera vista. La historia tiene la costumbre de saber qué hacer con sus héroes. Erige estatuas, nombra calles, encaja a los hombres en narrativas ordenadas y reconfortantes. El general vencedor, el soldado que murió con valentía, el comandante cuya estrategia lo cambió todo. Estas son las figuras que la memoria institucional conserva, porque confirman lo que las instituciones quieren creer sobre la guerra, que es racional, que recompensa los sistemas, que la maquinaria del conflicto moderno siempre es más grande que el individuo que la integra. Jack Churchill no confirmó nada de esto. Y así, la historia, en gran medida, hizo la vista gorda. Sobrevivió a la guerra ileso, tanto física como íntegramente. Cuando los combates en Europa cesaron en mayo de 1945, Churchill no se refugió en la escritura de sus memorias ni en apariciones ceremoniales.
Solicitó su traslado inmediato al Teatro del Pacífico, supuestamente furioso porque el bombardeo atómico de Japón había puesto fin a la guerra antes de que pudiera llegar. Este comentario, ya fuera totalmente serio o con su característico tono irónico, lo revelaba todo sobre él. No había luchado porque la historia lo exigiera, sino porque, para él, era la expresión más honesta de su ser. La paz que siguió pareció desconcertarle mucho menos a él que a quienes lo veían vivirla. Se aficionó al surf y fue uno de los primeros en surfear la marea alta del río Severn en Inglaterra, afrontando la ola con la misma agresividad serena que había demostrado en los fiordos noruegos y las laderas yugoslavas. Se mudó a Australia durante un tiempo. Estudió en la Escuela Superior de Estado Mayor del Ejército Británico. Navegó. Vivió con la energía tranquila y decidida de un hombre que nunca necesitó la guerra para sentirse completo, pero que, en medio de ella, encontró su mejor versión. Falleció en 1996, a los 89 años. Fuera de los círculos de historia militar, casi nadie se dio cuenta. Esta es la parte de la historia que merece ser examinada, no como un sentimiento, sino como un patrón. El olvido de Churchill en la memoria histórica general no es accidental, es estructural. La Segunda Guerra Mundial produjo miles de actos documentados de valentía extraordinaria, pero los que la historia consagra son casi siempre aquellos que se ajustan a un patrón reconocible: el oficial condecorado, el soldado de infantería abnegado, el brillante estratega. Estas figuras confirman la narrativa que las instituciones militares modernas cuentan sobre sí mismas, que el profesionalismo, la doctrina y la organización son clave para ganar guerras. Churchill contó una historia completamente diferente. Contó la historia de un hombre que, tras observar el conflicto más mecanizado, industrializado y sistemáticamente asesino de la historia de la humanidad, llegó a la conclusión de que el individuo aún importaba, que acortar la distancia aún importaba, que el valor expresado a corta distancia, con una espada, un arco o una gaita tocada en el momento del ataque, aún podía alcanzar lugares a los que la artillería no llegaba. No se equivocaba. Los prisioneros que capturó a punta de arco fueron reales. La colina de Bra fue real. La fuga de 2 campos nazis distintos y la caminata a través de la oscuridad austriaca fueron reales. No se trataba de representaciones escenificadas para crear leyenda. Fueron hechos reales, documentados, verificados y archivados en registros militares que aún existen. Lo que Churchill comprendió, y lo que el mundo moderno encuentra profundamente incómodo, es que la guerra, más allá de toda su tecnología, toda su doctrina, toda su complejidad organizativa, sigue siendo, en esencia, una lucha de voluntades humanas. El hombre que se compromete con mayor plenitud, que avanza cuando otros se paralizan, que se niega a aceptar las categorías que su enemigo le ha impuesto, ese hombre posee una ventaja que ningún sistema de armas ha logrado neutralizar por completo. No luchaba como un hombre del siglo XX. Luchó como un hombre que comprendía algo que el siglo XX había olvidado. Existe una fotografía de Jack Churchill tomada en sus últimos años. Se le ve anciano, sereno, de aspecto completamente común, el tipo de rostro que pasa desapercibido en cualquier calle de cualquier ciudad. Nada en la imagen sugiere lo que aquel hombre hizo. Nada insinúa el arco largo, la espada ancha, las gaitas en las lanchas de desembarco, la espada alzada en una ladera yugoslava, la larga caminata para escapar de la oscuridad de la Europa ocupada. Esa brecha, entre el rostro ordinario y la vida extraordinaria, es donde reside la verdadera lección. La historia no siempre conserva lo que debería. Conserva lo que le conviene, lo que confirma las creencias existentes, lo que se ajusta a los marcos disponibles. Jack Churchill no encajaba en ningún molde. Y quizás sea precisamente por eso que su historia sigue siendo relevante, contada ahora, décadas después de que se desvaneciera el último eco de aquella guerra. Porque el mundo continúa generando momentos que exigen exactamente lo que él representaba. No locura, no imprudencia, sino la negativa absoluta e inquebrantable a aceptar que la situación sea desesperada. Él nunca lo aceptó, ni una sola vez. Nunca. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que ame la historia real. Estas son las historias que merecen perdurar más allá de los algoritmos y los titulares. Suscríbete a Historial Verificado para que el próximo capítulo te espere cuando llegue el momento. Y si la historia del soldado que se negó a perder, en cualquier guerra, en cualquier siglo, te parece interesante, ya la encontrarás en este canal. La historia es real. Las historias nunca terminan.